sintetizar, resumir el método para las capacidades, para la separación de componentes de una mezcla binaria ideal, solución ideal, con todas esas consideraciones que hemos indicado para aplicar el método. Fundamentalmente, bueno, el hecho de que trabajamos con soluciones ideales para la aplicación de las leyes del trabajo cálculo y suponemos que una solución ideal desde este punto de vista es aquella que en los procesos de transferencia de materia el gradiente de concentración logra llegar al equilibrio, cosa que eso sería tendiendo a infinito. No existe esa situación, no existen los ideales, pero de todas maneras nos permite conocer esas capacidades y en función del diseño ya de los dispositivos que permiten hacer ese proceso difusional es que se aplicarán los rendimientos que corresponden en función de datos experimentales obviamente que se tienen. Así que, bueno, vamos a resumir un poco lo que hemos visto y vamos a ver un ejercicio que ya está. Bien, muy bien. Bueno, hemos encontrado nosotros con un esquemita donde habíamos hecho nosotros la definición de los volúmenes de control para realizar los diferentes balances. Los diferentes balances de materia y energía, esto ya lo tienen ustedes. Introducimos una alimentación binaria, sacamos un producto con alta concentración de volátil y un producto también de fondo con una mínima concentración de fondo. Eso ya lo vimos. A partir de ahí, nosotros habíamos realizado un balance global de materia, donde nosotros introducíamos una cantidad de F, un flujo, estamos hablando de columnas continuas, y salían los productos de I B y hacíamos un balance para el componente más volátil. A partir de estas dos ecuaciones, generalmente la información que buscamos, es decir, los datos, las incógnitas, podríamos decir, son las corrientes de salida, tanto del producto de tope como del producto de fondo. Todo esto ya lo tenemos. Entonces, de esa manera podemos nosotros despejar o aplicar regla de palanca porque no estamos tomando en cuenta los calores que intervienen en el proceso global, que es un condensador y el revuelo. No los estamos tomando en cuenta, estamos haciendo el balance solamente en plano. Bueno, global de materia, pero sin tomar en cuenta los aportes y extracciones de calor. Entonces tenemos eso. A partir de ahí, también hicimos balances de materia en zona de rectificación y en zona de agotamiento. ¿Sí? Porque la alimentación es justamente la que nos permite modificar aquello. Y entonces teníamos nosotros esta expresión en rectificación cuando teníamos el volumen de control acá, balance global y balance para el componente más volátil. De ahí obtuvimos la línea de operaciones zona de rectificación en
términos genéricos nos daba esta expresión. Así, al principio era así porque balance así lo practicamos. Para un plato genérico N, que era el plato frontera del volumen de control aplicado a esta zona de enriquecimiento o de rectificación. Esa expresión es la que justamente se utiliza en el método, en forma gráfica. Viene la otra, que es en el fondo de columna, donde de igual manera hacemos un balance de entrada y salida global y para el componente más volátil, y en definitiva teníamos una expresión que nos daba esto, ¿sí? Esa expresión era la línea de agotamiento. Muy bien, a partir de ahí nosotros también habíamos indicado de que tenemos que encontrar el lugar geométrico de todas las posibles intersecciones. Pero para eso, justamente, en base a esas dos ecuaciones de balance, nosotros decimos vamos a aplicar el método. Y entonces el método de McCabe-Thiele. Y el método tiene una gran suposición. La suposición, en base a esas dos ecuaciones que acabamos de verlas, es de que para aplicar este método, McCabe supone que los flujos internos son constantes. Es decir, el flujo de líquido que baja y el valor que sube son constantes. Obviamente diferenciándolos en las dos zonas, la rectificación y agotamiento. Entonces, esta es la suposición. Que Ln sea igual a L menos 1 sea constante y lo habíamos designado con la letra L. Esto lo habíamos designado con la letra B, también constante en la zona de rectificación. De igual manera, en la zona de agotamiento, todos los líquidos que bajaban desde el plato de alimentación hasta el fondo de columna también eran constantes, pero lo diferenciábamos de L con esta rayita acá. Y de igual manera para el flujo vapor. Y ya vimos que en algún caso, cuando nosotros estamos analizando las posibilidades de alimentación, en algún caso son iguales, ¿no? Bien. Pero bueno, con esa suposición, las expresiones de línea de operaciones, tanto de rectificación como de agrupamiento, se convierten en líneas rectas y consecuentemente en pendientes constantes. ¿Sí? Entonces, y habíamos indicado que nos conviene colocar en función de las relaciones de flujo, en este caso externa, que no es otra cosa la relación del líquido que retorna a la columna, necesario, denominado líquido de reflujo, respecto a la cantidad de producto que se tiene. Y por lo tanto, en función a ello, nuestra expresión de línea de operaciones zona de rectificación está dada por esa expresión que le falta algo. Bueno, aquí no lo puedo editar, pero bueno, pues en presentación el XL, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá estamos viendo de que la pendiente, que antes era esta, ¿no es cierto?, sigue siendo la misma porque seguimos relacionando el IN más 1 con el XN. Y esta sigue siendo la ordenada al origen, que va a cobrar más importancia todavía por el método en sí. Pero también cualquiera, este es pendiente constante, este es ordenada al origen. Fíjense ustedes que en este caso la ordenada al origen es positiva para el caso de líneas de relaciones zonas de rectificación. Esa es la expresión con la que prácticamente se trabaja, porque este es un parámetro de diseño. Saber cuánto yo voy a retornar a la columna respecto a todo el vapor que está ascendiendo va a definir mi número de etapas. Yo tengo el vapor que asciende, esto es así. Esta relación puede subir o bajar, lo vamos a ver. Hay un rango de aplicación de esta relación. Puede ser mucho líquido que retorna, consecuentemente poco producto, porque esto no va a cambiar en función de esta división. O puede ser poco líquido que retorno y mucho producto. ¿Qué es lo que más conviene? Dependiendo cómo influye la cantidad de líquidos de retorno a la columna y en qué medida influye en el número de etapas. Esa es la idea. Pero bueno, vamos a trabajar con la relación de reflujos. Yo voy a borrar esto porque la próxima necesitamos ahora.
Después habíamos visto de que la alimentación es otro punto de análisis y por esas razones de que vimos que existían 5 posibilidades de alimentación y en función a ello, como son varias, las habíamos sistematizado a través de la definición de un factor F que lo definíamos como los bombes de vapor que se generan en las zonas de edificación al introducir un molde de alimentación. Bueno, sobre la base de eso, el F tenía diferentes valores y ahí recordábamos nosotros lo que hicimos en destilación flash, solo que ahora se amplía el rango de F, no es entre 0 y 1 como flash y con esos sistemas no operables, sino que puede ser incluso menor que 0 o mayor que 1. Y entonces el abanico de líneas de alimentación eran mayores. Aquí están todas las posibilidades, esto ya lo tienen, ya lo hemos hecho. Y estas, bueno, eran las otras dos. Bueno, y ahí están. Esta es la expresión final de la línea de alimentación, ¿sí? Donde podemos ver de que es la misma que habíamos analizado para el caso de la destilación flash, con la diferencia de que F es un rango mayor que viene desde valores negativos hasta valores mayores que 1. Y esta es la línea de alimentación definida como el lugar geométrico de todas las intersecciones de las líneas de operaciones en función de cuánto vale F. En otras palabras, en función de qué tipo de alimentación es. Y nuevamente, esta es la expresión de una recta donde tenemos aquí una pendiente y aquí tenemos una ordenada. ¿Sí? Entonces, ya sabemos dibujar en el diagrama de equilibrio la línea de operaciones, zona de edificación, la de agotamiento y la de alimentación. ¿Sí? Bueno. Esta expresión salía de los balances que habíamos intentado. Enganchando las líneas de operaciones con la expresión del F, hasta así que nos sale esta línea definida como ese lugar geométrico de la luz. Muy bien, luego también dijimos de que tanto las dos líneas de operaciones como la línea de alimentación tienen que intersectar a la diagonal del diagrama de equilibrio en algún punto. Y luego de haber hecho igualdades con la diagonal que es y igual a x, para cada caso veíamos de que la de rectificación corta en xd, la de agotamiento corta en xb y la de alimentación corta en xf. ¿Sí? Entonces esos puntos ya son puntos referenciales de la diagonal que también son puntos en lo que corresponda de cada una de las tres líneas. ¿Sí? Aquí también nos está dando una secuencia de cómo sería el método para poder aplicarlo. ¿Sí? Entonces, lo hagamos, es lo que hemos venido diciendo, pero bueno. Primero, se dibuja la curva de equilibrio. Para eso tenemos que tener los datos. Bueno, los datos pueden venir desde las constantes de Antoine, a través de esa ecuación encontrar las tensiones de vapor de componentes puros y a partir de ahí encontrar las concentraciones XY y dibujar. O directamente nos dan el alfa, constante y dibujo. Pero sabemos ya cómo hacerlo. Ya está. Se hace la curva. Segundo, se sitúan los puntos XD, XF y XB que suponemos que son datos. Claro que el problema se lo puede dar vueltas, pero esto es la secuencia normal. Ya sabemos que son datos, por lo tanto los podemos ubicar en la diagonal. ¿Sí? En el mismo diagrama. Dice, se dibujan los puntos X igual a XD. Bueno, en principio ubicamos los valores, ¿no? 0,05, 0,97, 0,4, los valores numéricos de cada una de esas expresiones. Dice, se dibujan los puntos X igual a XD, X igual a XB y X igual a XF, que como sabemos pertenecen a las tres líneas y que también pertenecen a la diagonal. Luego, hay una variante. O dibujamos la línea de alimentación o dibujamos la línea de operación de zona de rectificación. Esto en función de los datos que tengamos. Si ya conocemos el F minúscula, si sabemos cómo ingresa la alimentación, vamos a conocer F. Porque el F lo podemos calcular en función de los datos inherentes. Es decir, para líquido y para vapor lo sabemos, pero en definitiva
definitiva, el F está dado por HF menos HL sobre HB menos HL, y en función de esto podemos elegir cualquiera de las alimentaciones dependiendo de la información central. Por lo tanto, yo puedo tener F. Y si tengo F, puedo dibujar la pendiente de la línea de alimentación, que sé que un punto tiene en la diagonal. Pues lo dibujo. Ya está. Después de eso viene el trazado de la línea de operaciones. Una vez conocido el LD, obviamente yo tengo que conocer el LD porque la pendiente de la línea de operaciones, zona de rectificación, es RD sobre RD más 1. Tengo que conocer el LD a la fuerza. Lo hago con eso, o mejor aún, lo hago con la ordenada al origen, que es XD sobre LD más 1. Esta es la ordenada al origen, esta es la pendiente. Con cualquiera de los dos, podemos graficar la línea de operaciones zona de rectificación. Ahora, o podemos graficar primero esto, porque si tenemos LD lo podemos hacer, y después la línea de alimentación es indistinto. ¿Sí? Cualquiera de estos dos, porque los datos que tenemos no son dependientes. El F no depende del LD ni al revés. Así que tendremos que tener esa información y graficar. Bueno, ya están las dos. Y entonces quiere decir que ya vamos a tener la intersección de ambas. Y ya la línea de operaciones zona de agotamiento que requeriría tener para la pendiente el L raya, que normalmente no lo tenemos, el L raya, sí, no lo tenemos. O en el caso de la ordenada al origen, tendríamos que tener igualito el L raya. Y si no lo tenemos, no lo podríamos graficar. Pero ya no es necesario, porque ya conocemos un punto que es XB y el otro punto que es la intersección entre rectificación y alimentación. Y directamente lo trazamos. Y de esa manera completamos nosotros las líneas para trabajar los escalones juntamente con la curva de equilibrio. Dice, se traza la losa desde X y llegar hasta el punto de corte, dice, ahí está, de línea de alimentación y línea de operación en zona de rectificación. Se puede demostrar que las tres líneas tienen un lugar geométrico común. Ya está. Se construyen los escalones se apoyan en la línea de operación en zona de rectificación en el sector de enriquecimiento y en la de agotamiento se apoyan en el sector de agotamiento. Es decir, el piso son las líneas de operaciones, rectificación y agotamiento, y el techo es la curva de equilibrio. Entre eso tenemos que ir trazando los escalones. Cada escalón que corresponde a una etapa se corresponde a una etapa de equilibrio, eso ya lo hemos explicado. Si el último escalón no es completo, se calcula la parte proporcional del escalón que le corresponde. Esto, como estamos manejando etapas ideales, o sea, lo podemos hacer, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Lo que quiere decir es de que si por ejemplo yo tengo XB aquí y estoy trazando el escalón y veo de que ahí está y veo de que no he llegado, pero si trazo uno más me he pasado. Son etapas ideales. Yo puedo manejar incluso números fraccionarios porque como son ideales no lo voy a dejar ahí, después le voy a aplicar yo el rendimiento y voy a redondear, ahí sí, ya en los reales. Entonces yo puedo agarrar así y decir esto, la mierda, esto no es una etapa. Entonces se puede poner directamente la fracción del segmento. Por decir algo, esto más o menos corresponde, todo esto corresponde a un 0,6. Yo puedo tener un número con esta fracción más. Lo puedo hacer. No hay problema. Ustedes van a decir, ¿cómo va a tener 0,6? El revólver es uno completo. Estamos hablando de ideales. La otra opción es agarrar y pasarme siempre. Mejor es que nos excedamos a que falte. Es decir, me paso, no me quedo un poquitito antes. Me tengo que pasar a la fuerza. Y este último, por más que me pase, será el revólver. Ya está. ¿Sí? Después hablaremos de los rendimientos. Muy bien. Se localiza el plato de alimentación como aquel escalón que cruza con la línea de alimentación, es decir, es aquel
escalón que tiene un apoyo de rectificación, y cuando ya cruzo yo la línea de alimentación, el otro apoyo tendrá que ser ya agotamiento. Ese es el plato de alimentación, que tiene apoyos en distintas líneas. Y ya está. Uno de ellos dice, se cuentan los escalones identificándolos como platos ideales. Uno de ellos será siempre el terroide. ¿Sí? Ahora, si yo quiero, puedo agarrar y decir, evaporo todo. Una parte lo retorno y después el otro otra vez lo vuelvo a condensar y implicaría de que ya el revólver no enriquece, pero bueno, tampoco se trata de imaginarse cosas. Hay un ejercicio, veamos esta secuencia, la veamos ya en la gráfica. Ahí está. Diagrama de equilibrio, curva de equilibrio, identificación de XB, XF, XD, los trasladamos a un punto de la diagonal. Eso es lo que hace el método. Siguiente, trazar la línea de alimentación. Conocemos el eje, vamos a poder tener la pendiente de la línea de alimentación. S menos 1 menos F sobre F, ya está. Y la pendiente, dependiendo del valor, ya lo hemos graficado, ¿se acuerdan? Que esa pendiente puede ser líquido frío, puede ser líquido hirviente, puede ser una mezcla líquido-vapor, dependiendo de las concentraciones, puede ser vapor saturado o puede ser vapor sobrecalentado. Y este puede ser líquido frío y este puede ser líquido hirviente. Y todo esto son mezclas. Y el líquido frío puede tener diferente inclinación dependiendo de la temperatura a la que se encuentre, aplicando la ecuación que hemos visto acá. ¿Sí? Entonces, eso será así. Bueno, en este caso supone que es una mezcla. Se dibuja la línea de alimentación. Luego, la línea de operaciones es zona de electrificación. Ahora, en este caso lo está dibujando con la pendiente, es decir, acá está la pendiente, esto es RD sobre RD más 1. Sabemos nosotros que la pendiente de rectificación es menor que la unidad, porque era L sobre L más D, o lo que es lo mismo esto, igualito, esto también es menor que la unidad. Entonces, se traza el delta I y delta X. Esto será delta I, esto será delta X. Con pendiente lo puedo hacer. Pero también lo puedo hacer con la ordenada al origen. Porque si yo tengo XD, que lo tengo, y tengo RD, este es un valor que yo lo corto, va a cortar en el eje Y, ordenada al origen, es el origen. Entonces, yo puedo agarrar y decir, este valor es XD sobre RD más 1. Ahí está la ordenada al origen. Entonces, este punto uno con este. Y directamente, entonces, uniendo, ya está. Y no trazo la pendiente, como lo que quieran, pendiente o con ordenada. Es fácil acá porque yo directamente voy a leer, esta está la escala. En cambio, acá tengo que medir. Y a veces, cuando no hacemos la misma escala ahí y queremos hacerlo con reglita, ahí es donde nos equivocamos horrible. ¿Sí? Porque si yo puedo hacer diferentes escalas, no tengo ningún problema. Puedo hacer así en mi diagrama. Esto de 0,1 y esto de 0,1. Pero en ese caso tengo que contar cuadritos, no tengo que contar con regla, segmentos. Si no, se descompagina todo. Entonces, una opción es la ordenada a medio. O la otra, la pendiente. Bueno. Ya está. Una vez que tenemos eso, ya tenemos pues el cruce. Y tenemos este valor. No necesito el L raya para poder ver o la pendiente o la ordenada al origen. No se olvide que en este caso la ordenada al origen es negativa. Pero si tengo el L raya lo puedo trazar por negativo, pues me voy a un valor negativo. Por aquí será la ordenada al origen de esta otra línea. Y entonces si yo quiero trazar, vendré por acá y bueno, tendré que cruzar justamente al XF. No hay problema. Tendré que pasar por acá y ya. Es indistinto. Pero bueno, ya lo tenemos, no hay ninguna necesidad de hacer otra cosa. Ahí está la línea de operaciones sobre agotamiento, este punto y este punto.
está. Empezamos a trazar los escalones. Y fíjense ustedes en este caso, por ejemplo, el plato 2 tiene este apoyo. Yo no puedo seguir trabajando con rectificación porque ya ha aparecido en escena, ya he pasado, digamos, el punto de cruce. Ustedes dirán, pero no se ha pasado el XF, es decir, hace rato ya se ha pasado el XF. Es en el punto de cruce, porque finalmente puede haber una pequeña variación, pero el plato de alimentación va a tener esa concentración. En el diagrama hay que atravesar el punto de cruce, ¿sí? Entonces, en los ejercicios ustedes se van a dar. Entonces, este plato que tiene este apoyo aquí y este apoyo aquí, ese es el plato de alimentación. Y continuamos hasta llegar a XB. ¿Qué significa? Que tiene un plato de rectificación, 2 en agotamiento y afuera del revuelto. Listo. Ese es el. Trabajamos con fracciones polares. Eficacia. A ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué nos falta? Varias cosas. Fíjense, no veamos. Veamos los consumos energéticos. La eficacia la vamos a ver cuando veamos la relación. Vamos a ver. Muy esquemáticamente lo hacemos así. Ya está. Fíjense ustedes de que los calores que se requieren los van a aportar los mismos flujos, ¿no es cierto? Es decir, el calor que requiere para el enriquecimiento, para que se evapore volátil que está bajando con el líquido, pues lo tendrá que proporcionar el vapor. Pues verá ya que una fracción se va a condensar, se van a condensar los pesados, y de aquí del líquido se van a evaporar los livianos, ¿no es cierto? Entonces hay ese proceso de contradifusión equimolecular. Por cada mol de vapor que se genera, se condensa un mol de vapor que se condensa, se evapora un mol de líquido. Esa es la contradifusión equimolecular. Muy bien. Pero ahora bien, yo tengo que introducir justamente el líquido desde acá y vapor desde acá. Ahora bien, ¿cuáles son los aportes y estaciones de calor? Lo podemos visualizar. Nosotros del primer plato estamos obteniendo un vapor, este vapor, ¿no es cierto? Este vapor lo condensamos. Para eso nosotros ponemos un intercambiador de calor, introducimos agua y aquí sale también agua a mayor temperatura. En realidad aquí va a haber un delta T del agua y esto ya lo vimos en intercambiadores. El parámetro puede ser definir la diferencia de temperaturas, es decir, yo no quiero que el agua se caliente más allá de 25
mantenimiento, costo o sistema de aspersión, todo cuesta en la planta. Entonces, no hay que calentar mucho. Eso quizás implique que voy a tener que utilizar mayor flujo. Para que no se caliente mucho, tengo que poner mayor flujo circulante, ¿no es cierto? Porque si yo pongo un poquitito, se va a calentar mucho. Ah, estoy ahorrando agua. Y sí, pero después cuánto gasto en la torre de enfriamiento. Entonces, hay un delta T más o menos que puede oscilar entre unos 15 a 30 grados centígrados diferenciado. ¿Sí? Entonces, ya se puede definir aquello. Eso me da un equilibrio entre cantidad de agua utilizada y cantidad de calor que después yo tengo que eliminar del agua, porque tengo que volver a usar. Muy bien. Entonces, eso ya se sabe. ¿Qué es lo que hace el agua? Se va a calentar. ¿Para qué? Para que justamente este vapor se condense. Y así condensado, una fracción bombeo la columna nuevamente y otra fracción la saco. Estas corrientes tienen las mismas propiedades. Son líquidas ambas, tienen la misma composición siempre y cuando este es un condensador total. Tienen la misma composición y ya está. Pero entonces, ¿qué le estoy sacando? Este es un líquido hirviente, no me conviene enfriarlo. ¿Para qué lo voy a meter frío así? Tengo que meterlo justamente en su punto de ebullición. Entonces, hay un lambda que está en juego acá. Es decir, de vapor a líquido, le estoy pasando de HB a HL. ¿Y eso quién lo saca? El agua. Entonces, el balance es simple. ¿Qué tipo de calor estamos extrayendo? Atento. ¿A quién? A esta masa por medio del tiempo. Entonces, calor cedido igual a calor ganado, bajo la base de que no hay pérdidas. Otra suposición, puede haber pérdidas, ¿por qué no? Pero bueno, estamos haciendo ya. Entonces, ¿quién cede calor? El vapor. ¿Qué tipo de calor? Latente. ¿Quién gana? El agua. ¿Qué tipo de calor? Sensible, porque lo que hace es calentarse, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser M del agua, Cp del agua y delta T del agua. Y en realidad este balance de calor que estamos haciendo es para calcular cuánta agua yo necesito para producir esa condensación imprescindible que tengo que hacer. Entonces, ese es otro factor de diseño que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos realizando este análisis. Número de etapas, diámetro de columna, altura de columna, calor intercambiable. Ya está. Bueno, entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Aquí yo estoy sacando un QC, que llamemos así. Estoy sacando. En cambio, me voy al fondo de la columna y lo que tenemos que hacer es de que este líquido hirviente, una fracción yo tengo que volverla a evaporar porque es el vapor necesario que yo tengo que reintroducir para que exista desde el último hasta el primer plato ese íntimo contacto entre el líquido que baja y el vapor que sube. Si no hay íntimo contacto, no hay enriquecimiento. Si no hay enriquecimiento, no tiene sentido la columna. Para que seamos claros. Para nada. Entonces, pero lo que decimos es que todo este líquido que está bajando, nosotros vamos a evaporar una parte. Y el saldo va a salir nomás como producto caliente a la temperatura de ebullición, si quieren, pero líquido. ¿Sí? No se evapora. Esto lo podemos utilizar para recalentar la alimentación, eso ya son cosas complementarias. De todas maneras, aquí lo que va a haber, y para eso, ¿y quién? ¿Y cómo hago para que justamente del líquido una fracción se evapore? Necesito calor. ¿Quién me va a dar? Me va a dar el vapor de agua que introduzco y va a salir condensado, que implica que otra vez va a haber una cesión de calor latente por parte del agua en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando se condensa cede un calor latente. ¿Para qué sirve? Para evaporar una fracción. Ahora, ¿cuánto se tiene que condensar? Es decir, claro, ¿en qué condiciones yo tengo que sacar? ¿Cómo será el lambda? ¿A qué presión tendré que ingresar?
utilizar. Eso dependerá de cuánto necesito de verdad. Igual, entonces en este caso particular hay un aporte de calor que le vamos a llamar QL. El QL en este caso, igual, calor cedido es igual al calor ganado. ¿Quién cede calor en este caso? El vapor de agua. ¿Qué tipo de calor cede? Latente, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo lo expresamos? Lo expresamos como siempre. B del agua por el lambda del agua. Ese es el calor latente que cede el agua para que una fracción se evapore. ¿Y qué es lo que gana? Gana el calor para que esto se forme. Por lo tanto, ¿a qué masa yo le estoy afectando con la cesión del calor? A esta, no a todo el líquido. Saldo si sale como estaba, como ingresó. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿ves allá? Pero como es calor latente, entonces el lambda de la mezcla. Porque también es calor latente, porque pasa de líquido a vapor. No es como el agua que cambia la temperatura. Y aquí nuestra incógnita va a ser justamente, le pongamos nombre, no causa confundir, le pongamos masa de vapor de agua. Y lo que nosotros queremos saber es ¿cuánto? Introducimos por un lado. ¿Cuánto introducimos por un lado? En realidad es flujo, porque esto es flujo. Entonces le pongamos W de vapor de agua. El otro era masa también, pero también se quiere W de agua, líquido. Ya está. Entonces, esos dos aspectos ahí están. Y ya van a ver ustedes de que cuando nosotros hagamos un análisis y decir, ¿y qué nos conviene? ¿Meter como líquido hirviente? ¿Meter como mezcla? Como líquido hirviente voy a tener un número de etapas, como mezcla otro. ¿Cuál va a tener más etapas? Que se va a hacer más caro. Pero el análisis no solamente tiene que ser en función del tamaño de columna, que es inversión, sino que también los costos operativos, porque en función de esa modificación tendremos más o menos agua que introducir o más o menos vapor de agua que introducir. Y por otro lado también tendremos que decir que al margen de aquello habrá que tomar en cuenta también la altura de la columna, el diámetro de la misma, etc. Esa más o menos va a ser la idea. Entonces, una forma es decir cómo balanceo esto, que sean mínimos, pero fundamentalmente todo va a estar en función, no todo, pero sobre todo del valor de LD. ¿Cuánto yo retorno? Entonces, este es un parámetro de diseño, pero este parámetro de diseño que nosotros estamos viendo tiene que tener límites. Más adelante lo veremos, esos límites. Si no, vamos a hacer mucho y no vamos a avanzar nada. Vamos a ver más adelante con la eficiencia. Si nos da para esta clase, sí. Pero hay un ejercicio numérico y eso lo veamos, ya está hecho. Así que, a ver, nos vamos a pasar. La eficiencia la vamos a dejar de lado. Aquí está. Aquí está, ¿ves lo que hemos dicho? Ahí está. Ya no importa. Lo de los platos ideales los dejemos. Las condiciones límites también, que son justamente el número mínimo también. Todo esto tenemos que dejar. Aquí está el problema. ¿Se ve o lo llevo allá? El proyecto es grande. Ahora, aquí. ¿Sí? ¿Usted? ¿El último? ¿Sí?
Ya. A ver qué dice. Se desea diseñar, dice, una columna de rectificación para separar 10.000 kilos por hora de una mezcla que contiene 40% de benceno y 60% de tolueno. Es un verificador que sacamos de la separación del benceno. 40 de benceno y 60 de tolueno. Con el fin de obtener un producto de cabeza destilado con 97% de benceno. Miren ustedes el grado de pureza que nosotros estamos pretendiendo. Y un producto de cola, residuo, en realidad no es residuo, el tolueno es un solvente muy importante igual, con 98% de tolueno. ¿Sí? Más puro todavía. Todos estos porcentajes están en peso. Así nos dice el problema. Claro, nos habla de kilos y nos habla de porcentajes directos. No se dice, no está el 160 mol por ciento, no, está el 160% directo. Bien, entonces, y nos aclara. Se utilizará una relación de reflujo externa igual a 3,5. Esta es la información. El calor latente de vaporización tanto del benceno como del tolueno, como son casi iguales porque son químicamente semejantes, dice se puede tomar igual a 7.675 calorías por mol. Ya está. El calor latente del vapor de agua también no nos da porque necesitamos el ultravoide. Es de 533 calorías por gramo. Bueno, nos dan en chicas, ¿no? Las calorías. Después las llevamos a kilomoles, porque tenemos kilogramos ya. Y dice, calcular el caudales de destilado y de fondo. Número de platos ideales y plato de alimentación. Pero ¿para qué casos? Porque tenemos que saber. Dos casos nos dan. Uno que entre como líquido hirviente y el otro que entre como una mezcla. 2 tercios de vapor y 1 tercio de líquido. ¿Sí? Otro inciso, calcular el caudal máximo de vapor de agua que se necesita en cada caso para la calefacción, o sea, para el cebolla, tanto para la líquido hirviente como para la mezcla, despreciando pérdidas de calor. Es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Siempre van a haber pérdidas, pero las despreciamos. Y suponiendo que el reflujo es un líquido saturado, es decir, el vapor lo condenso y así como líquido saturado. Porque si entrase más frío tendría que hacer ajustes todavía dentro de la tubería. Si el agua de refrigeración, el que yo lo meto al condensador, llega al condensador a 25 y sale a 65, bueno, en este caso 40 grados de apuesta. O sea, no hay fronteras geográficas. Yo le puedo escribir hasta 30. Bueno, el delta que están suponiendo aquí es 40 grados. Calcular el consumo de agua en litros por minuto. Y nos dan los datos de equilibrio para el sistema de benceno. ¿Sí? Ya está. Lo primero que nos dicen es de que estamos con datos de fracciones máximas. Entonces, está todo. Esquematicemos la columnita por lo menos para que ubiquemos la información. Nos dicen que separar 10.000 kilos por hora, aquí, F, kilogramos por hora, con una concentración del 40% de benceno. No le voy a poner XF, le voy a poner XWF si quieren, para decir de que es fracción máxima, ¿de acuerdo? 0,4, 40%. Ahí está. Queremos 98%, entonces no es XD, es X másico D. Esto es 0,97. No es fracción molar, es fracción másica. Y aquí le pongamos XWB, que va a ser igual a 0,02, porque nos da el dato del tolueno puro, 98. Como yo siempre me hago la referencia al volátil, la benceno, entonces queda un 0,02 para el 0. Ahí está la información, pero son XWs. Entonces, ¿qué más tenemos de información? Reflujo externo. Ahí está. Esto es L, esto es B. El RD es igual a L sobre D, es igual
3.5. Quiere decir que retornan 3.5 unidades, no importa las que sean, por cada unidad que sale. Entonces, hay más proporción de líquido de retorno que producto destilado. ¿Sí? Retorno bastante. Ya vamos a ver en qué influye retornar más o retornar menos. Eso va a depender del valor de F que está en un rango, que todavía no estamos analizando. ¿Qué información más dan? Calor latente de vaporización, nos están dando el lambda del A es igual al lambda del B, esto es igual a 7675 calorías por mol. ¿Qué más? El calor latente, el lambda del agua, nos dan a 533.6 calorías por gramo. Y ya está. El delta T del agua, 40 grados centígrados, es 65 menos 25, ¿no ve? 40 grados centígrados. Ya está. Es eso todo. Ya. Entonces hay dos tipos de alimentación. La primera como líquido hirviente y la segunda como mezcla. Líquido vapor. ¿Cuánto vale F? Líquido hirviente. 0. F es igual a 0. ¿Y cuánto vale F? Para el caso este de 2 tercios de vapor, 1 tercio de líquido. ¿Cuánto? ¿Perdón? 0,67 o 2 tercios, como quieran. Pero tiene 2 años, 0,67. Igual, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces, está hecho. Ahí están los datos de equilibrio. Primero, convertir todo a fracciones molares y a flujos molares. Porque miren, tenemos flujos máximos, fracciones máximas. Entonces, a convertir. Bueno, ya lo usaron ustedes. El flujo máximo, los 10.000, tenemos 40% de vencedor, lo dividimos entre su peso molecular, 60 de todo entre su peso molecular, y nos da 116.5 kilomoles por hora. Ya está en kilomoles por hora. Los 10.000 kilos equivalen para esa mezcla, para esas concentraciones relativas, 116.5 kilomoles por hora. Las fracciones másicas las convertimos en fracciones molares. Por lo tanto, la fracción molar, ya otra vez hemos visto, ese 40% lo dividimos entre el peso molecular del xenón, y abajo ponemos eso mismo más la fracción del tolueno dividido entre el peso molecular del tolueno. De esa manera convertimos. Y nos da ese 0,4 fracción másica es equivalente a 0,44 en fracción molar. Porque el método de McCain, lo dijimos en alguna parte, trabaja con fracciones molares. Sí o sí. ¿Por qué? Pregunta de lunes, ¿es eso? Los flujos internos son constantes. ¿No? Sí, es una suposición que hacemos, pero los flujos internos. ¿Y por qué los flujos internos son constantes? Porque los calores molares son constantes. El inicio de la suposición de McCain es de que los calores, basado en la regla de Thornton, es de que los calores molares de vaporización son constantes, no estamos hablando de masa. Entonces, desde el momento en que trabajamos con calores molares de vaporización, los flujos molares serán constantes
Entonces, a la fuerza, porque esos son los constantes, los molares, entonces tenemos que trabajar con fracciones molares, no hay otra. No podemos trabajar con fracciones básicas. Bueno, ya está. Entonces, el XD, hacemos lo mismo, con 97% de pureza en fracción básica, dividido 78, el 3 restante corresponde al tolueno, en el tope. Y en el fondo, 2% de benceno, el 98 restante es tolueno, dividido su peso molecular, y ahí está. Varía un poco, pero bueno, esos son los valores con los que hay que trabajar. Entonces, primera cuestión es verificar que estemos trabajando con un sistema molar, es decir, con flujos molares, ahí está, lo vamos a compartir también, y fracciones molares. Ya está. Segundo paso, cálculo de los caudales, porque eso es lo que nos dice. Entonces, ya habíamos visto de que. ¿Qué ha pasado con esto? Ahora estaba. F es igual a D más B, y F por XF es igual a D por XD más B por XD. Dos ecuaciones con dos incógnitas se resuelven, tenemos toda la información, y de los 116 moles de alimentación, 51 se van por arriba y 65 se van por abajo. Simple. ¿Sí? Simple balance. Ya está. Claro, con sus decimales, ¿no? Kilomoles estamos hablando. Tenemos que información. En otro momento, otros serán incógnitas, nos verán otro dato, entonces, bueno, eso ya está. Ya tenemos el inciso A. Sigamos. Trazar la curva de equilibrio. Teníamos los datos de equilibrio, teníamos unos cuantos datos. Esos son estos puntos justamente. Ubicamos los puntos, todos, y trazamos. 0, 1, 0, 1. Ahí es donde vamos a aplicar nuestro diagrama, nuestro método. Eso no ofrece ningún inconveniente, ¿no? Ubicamos las concentraciones que ya las tenemos. 0,020 y pico, 0,44, 0,97 y pico. Los hemos visto recién. Y los trasladamos a la diagonal. Siguiente paso. La línea de alimentación. Dibujemos la línea de alimentación. Para el primer caso, líquido hirviente, F es igual a 0, esta es la recta. En este caso, si F es igual a 0, la pendiente es infinita. Entonces podemos trazar la línea de alimentación de pendiente infinita. La trazamos, ahí está. Esta es la línea de alimentación. Pendiente infinita. Líquido hirviente. Muy bien. Siguiente paso, trazar la línea de operaciones o una rectificación. ¿Cierto? Entonces veamos qué información tenemos. Ahí está. Esta es la ecuación de la línea de operaciones. Podemos trabajar con esta pendiente o podemos trabajar con esta ordenada orilla. Esta pendiente, hechas las cuentas, es 0,777 y la ordenada 0,21. ¿Sí? Entonces con cualquiera de los dos. No es también exacto, ¿no? Se supone que esto es 0,2165, caso es 0,22. Ahí está. Esto es XD sobre LD más 1. O si quieren, con 0,778. Como hago cualquier punto, agarro desde este punto, mejor dicho, 0,77 en Y por 1 en X. Yo tendría que trazar. Si esto realmente, esta distancia es igual a esta, no es, miren, no es. Pero bueno, yo tendría que trazar acá 1 y acá 0,77 y esto me va a dar el punto seguro. Y entonces trazo y con la pendiente lo puedo hacer, que con seguridad tiene que caer en el 0,21. No sé, sí. Ya está trazado. Preferible con ordenar a la orilla.
pero no hay problema. Y ya tenemos el punto de intersección. Aquí está. Ya lo tenemos. Por lo tanto, ya puedo trazar yo la otra línea con 002 desde acá hasta allá. Ahí está. Ya hemos completado las tres. Línea de alimentación y las dos líneas de operaciones. ¿Sí? De esa de abajo no necesitamos nada. Empezamos a trazar los escalones. Ahí están, desde XD. Y aquí nos está mostrando, no está muy preciso, ¿no? Nos está mostrando de que aquí ya yo tengo que pasar al arrebatamiento. Ya no puedo seguir en rectificación, ya pasé yo lo que hice. Entonces, a partir de ahí, paso. ¿Qué quiere decir? Que tengo 5 platos en rectificación. El que está a medias ya es de agotamiento, porque ya va a apoyar en la losa. Y llegamos hasta el XD más o menos. Entonces, podríamos decir que de los 12, o de las 12 etapas, 5 corresponden a rectificación. 1, 2, 3, 4, 5. De las 12, 6 corresponden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a agotamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este es el 12. Aquí hay 6, aquí hay 5, 11, 12. Ahí está. 12 siempre se resuelve. Listo, ya hemos determinado el número de etapas para liquidar bien. Sigamos con los consultas de los anhelos. Cálculo de los caudales internos. Es necesario calcular los caudales internos para después expresar las líneas de operación. Todo va a ser en función a esto. Ya tenemos esto porque ya hicimos el balance. Entonces, B es igual a L más D. ¿Sí? Bueno, no tengo B, no tengo L, pero tengo LD, 3,5. En función a esto hemos trazado. Entonces, yo ya puedo decir que el LD es igual a L sobre D es igual a 3,5. O sea, L es igual a 3,5 por D. D ya lo tengo. Encuentro L. Si tengo L, encuentro L. ¿Cómo encuentro B raya? Tengo la expresión B es igual a B raya más F por F. En este caso particular, F es 0. Entonces B va a ser igual a B raya. Ya tengo yo el B aquí. Y el B raya va a ser lo mismo. Para liquidar bien son iguales. ¿Y cómo encuentro el B raya? Lo puedo encontrar con esta expresión. L más 1 menos F por F. Tengo todo. Porque ya lo voy a tener a L raya de aquí arriba, lo voy a tener esto. O si quieren también lo hacemos con el balance del fondo, con el B. Es decir, puedo decir que L raya es igual a B raya más B. Esto lo tengo, esto es igual a B para este caso, y encuentro el raya. Eso es el cálculo de los flujos internos. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que es. Ahí estamos. L, B, F, que es igual a B raya. Ahí están los valores numéricos. Vapor de agua en caldera, en reboilo. Vapor de agua. Ahí está la explicación. B raya 229, 7.675, 533. Lo que pasa es que el lana del agua me dan kilos. Con estos kilos se van a llevar con estos 229 se raya y me dan kilos. Es decir, se mantiene esto porque los kilomoles de estos dos se van. Porque esto es calorías por mol o kilocalorías por kilomol, lo mismo. Los kilomoles, como estos kilomoles se van, me quedan justamente los kilogramos de esta. Kilocalorías por kilogramos, las kilocalorías se van, el kilogramo se va para arriba. Masa del agua. ¿Qué nos dice? Nada. Siempre veremos qué es lo que pasa con relación a otro caso, a otra argumentación. Por el momento, necesitamos 3.293 kilos por hora de vapor de agua. Es que estamos metiendo nosotros 1.000 kilos por hora también de mezcla, o sea, los volúmenes son grandes, las
Y por el lado del agua de refrigeración, ahí está la ecuación, MSP delta T, B por lambda, lo mismo, tenemos la cantidad de calor que le quita, todo eso es todo esto. Y de ahí despegamos más el agua. Como nos dicen que lo calculemos en litros por minuto, 734 litros por minuto. ¿Qué me dicen? Bueno, el consumo, pero así es. Ahora, no hacen todo el cálculo para mezcla líquido-vapor, sino que vamos a ver directamente los resultados y de alguna manera podemos establecer alguna comparación. Aquí está. Solución para 2/3 para la mezcla. Miren, en un caso, no comparan. No. Aquí era 12. Líquido y viviente. La alimentación era el blanco 6. B era 2.29, aquí también es 2.29. En el anterior también era 2.29, por ahí está. Bueno, yo no lo he visto. Es que hemos dicho que B es igual a. ¿Por qué? El RD no está cambiando. Lo único que me están diciendo es de que tengo dos alimentaciones. Pero para nada me están diciendo que se modifica la relación del líquido, del flujo respecto al producto. Y si no se modifica eso, en el balance no se modifica ni L ni B. Entonces, B es el mismo de antes. Pero, fíjense ustedes, en este caso, B raya es el mismo también, porque como F, claro, F era igual a 0, aquí cambia. Aquí sigue siendo 2.29 en ambos casos, ¿no es cierto? ¿Así era? 2.29. Ahorita se sacó foto, nadie ha escrito. Era, ¿no? Sí. Ya. En cambio, ahora F tiene otro valor, en este caso particular, ¿no es cierto? ¿Dónde está? 2.29, porque B era igual a B raya en el primer caso. No, pues aquí ¿cuánto es? ¿Cuánto era? B. Para 2/3, 2.29. Claro, no cambia. ¿Por qué el F es igual a 0? Pues, en ese caso, el F es igual a 0 y B es igual a 0. Perfecto. En ese caso era 2.29. Ahora, B, ¿por qué es 2.29? Vemos que el B en este caso no depende de cómo ingresa la alimentación, sino que depende de que el LD no cambia. Si LD no cambia, y esto es 3,5, L sigue siendo 3,5 de D, y D sigue siendo el mismo, los mismos 51. Por lo tanto, B va a ser el mismo, porque esto es función de LD, no es función de la alimentación. En cambio, fíjense ustedes, porque SD, ustedes tienen el balance acá, y aquí es mi parámetro de diseño. En cambio acá, fíjense ustedes, que nosotros tenemos B raya, L raya, pero ahora F ya no vale 0, sino que vale 2/3. Bueno, acá ¿cuánto valía? B raya, 152. No, B igual a B raya. ¿Dónde está? 152. Estos 2/3. No ha calculado. B raya es igual a 2.29, B raya. Ya. 2.29. Ahora, ¿cuánto es? 152. Y aquí era 2.29. Claro, puede ser igual. Ya. Ahí es la primera diferencia. ¿Cuánto habíamos gastado de vapor? $3.293.
cuánto habíamos gastado de agua con la renovación? 734 de agua. Bien. Ahora sí. Por lo menos algo, la próxima clase podemos seguir analizando. Para una mezcla se requieren más etapas, casi 14. Primera cuestión. ¿Por qué? No dibuja, pero bueno. Vayamos al dibujo del líquido hirviendo. Mezcla líquido-vapor y F, ¿cuánto valía? 2/3, ¿no es cierto? No. 3,5. A ver, ¿cuánto valía? 2/3, ¿será? 2/3, bueno. Entonces, agarramos acá y ponemos 3 aquí, digamos, y 2 aquí. Ahí será. Y eso que no es el mismo. Este es más ancho. Bueno, pongamos 3 más ancho. 0,44, 0,34, 0,24, 0,14, más o menos aquí. 3 unidades. Ahora sí, 1, 2, 3. Y las mismas aquí arriba. Las mismas, y esto era, bueno, 0,42, digamos, 2. Más o menos por acá y más o menos por acá. Este va a ser el punto. ¿Sí? Más o menos, pero bueno, lo pongamos. Y entonces, aquí va a ser el corte. Ya no va a ser aquí, sino aquí. ¿Qué quiere decir? Que de aquí yo voy a trazar allá arriba. Bien. Ahora fíjense ustedes. ¿Por qué son más etapas? Porque para este caso, en la parte de la alimentación, se ha estrangulado un poco más la sección de pasaje. A medida que se estrangula, hay más escalones, pues, porque ¿no es cierto? Choca más seguido. Hay más escalones. Si yo ensancho esto, avanzo rápido. Si yo estrangulo, bueno, entonces, basta ese hecho para decir de que van a haber más escalones, porque en ese caso, ahí está, vamos a llegar hasta acá más, ¿sí? Pero ya seguramente el sexto plato ya es rectificación pura, que este era el plato de alimentación en líquido hirviente, pero como ahora mi línea de alimentación se viene para acá, este se clasifica en rectificación. Por eso dice que el plato siguiente, arrancando de acá, este será el plato de alimentación para 2/3, así que eso decide. Y entonces sigo avanzando y obviamente que voy a tener más etapas. Una más, casi 14, no sé, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿No es cierto? Entonces, por esa razón, ¿cómo influye la alimentación? Ahí en el número de etapas necesario. Ahora, esto más. ¿Por qué necesitamos en rectificación una etapa más? ¿Y porque la línea se había ido en el carro? ¿Listo? Si usted mismo está enojado, sería las respuestas de Luis. Entonces, ¿pero por qué? Claro, por eso. Pero nos imaginemos esto. Líquido hirviente. ¿Dónde se va? Para abajo. ¿No es cierto? Más L. Líquido hirviente, no. Nada se condensa. Es dos más. Mezcla. Una fracción, 1/3 se va para abajo. 2/3 se va para arriba. Tengo más masa que tratar en rectificación, porque tengo lo que viene de ver allá, que era igual el líquido hirviente, más una fracción de la alimentación. Quiere decir que tengo que tratar más. Se me complica. Necesito un plato más. ¿No es cierto?
¿Por qué? Porque hay mayor volumen de mezcla que tengo que tratar para llegar al 0,97. No puede ser lo mismo. Entonces, esa es una de las causas con las que nosotros podemos decir, se incrementa. Para más o menos justificar el hecho, ¿no es cierto? Y de todas maneras, el estrangulamiento hace que se incremente el número de etapas. ¿Sí? Ustedes dirán, pero entonces aquí, si está yendo para acá, aquí ya no está viniendo como antes. ¿Y por qué razón entonces? ¿Por qué razón hay más etapas? Casi 14, 12. Es por el estrangulamiento. Y porque no he modificado esto. Y aquí va a ser la clave también cuando modifiquemos, para ver cómo es que se modifica. Esas son las consecuencias, ya está. ¿Qué más? Bueno, en columna eso, que hay más etapas y los flujos cambian y los consumos. Aquí está. Los consumos. Eso ya está. Obviamente, aquí va a haber esto era líquido hirviente. Sí. ¿No es cierto? Y esto es Mezcla líquido. mezcla líquido vapor. Necesitan el mayor justamente por la alimentación que se va a dar. Los flujos. Para líquido hirviente necesito 2000 y pico kilos. Para mezcla 3200. ¿Sí? ¿Para mezcla es eso? No, al revés. Este es líquido hirviente. ¿No es cierto? Ahora, volvamos. Esto es mezcla. Bien. Entonces, necesitamos menos para mezcla. ¿Por qué? Necesitamos menos vapor raya para la mezcla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes, en líquido hirviente, venía toda la alimentación, los 116. Ahora, en mezcla, no viene toda, viene un tercio, más o menos 40. Si viene menos, le doy menos. Contra difusión, si viene menos, necesito menos. En mezcla necesito menos verdad. Y en otras, si necesito menos verdad, seguramente voy a necesitar menos vapor de agua. Ahí está, 2000 frente a 3000. Y si me cuesta muy caro el vapor, entonces prefiero meter como mezcla. Si es así, porque yo estoy ahorrándome bastante. Bueno, vamos por el otro lado. La masa de agua, 44.734. De aquí, 734. A la mierda, es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia la cantidad de agua que usa? Solo el condensador. ¿Por qué no cambia? Tienen 2 minutos para responder. El condensador no tiene nada que ver con la tabla de destilación. En ambos casos es el condensador total, condensa todo. ¿Por qué el consumo de agua es el mismo? Vamos. Fuimos ya en ambos casos la cantidad de veces misma. Entonces, Correctísimo. En ambos casos, la cantidad de vapor es la misma. Por lo tanto, la extracción de calor que necesito va a ser la misma. Si no está cambiando B, ¿por qué va a cambiar? Por la expresión, ¿no es cierto? B lambda es igual a MS, B delta T. ¿Cuánto calor tengo que sacar de esto?
Si esto no ha cambiado, esto es constante, funciona lo mismo. ¿Y por qué esto no ha cambiado? A todos. ¿Por qué es la misma? Ya lo hemos dicho. Porque la relación de reflujo es la misma. Y si es la misma, el L va a ser el mismo. Y si el L es el mismo, el D es el mismo, el B a la fuerza es el mismo. Si hubiese cambiado,